las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruotti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentan Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruotti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Esta semana analizaremos el tratamiento tributario de las personas físicas y de las sociedades que alquilan inmuebles y los derechos que tiene usted, inquilino, y las obligaciones que usted propietario, con relación a los diferentes impuestos que afectan estas actividades. ¿Sabe usted que no es muy difícil que la Subsecretaría de Estado de Tributación se dé cuenta que usted no está inscrito en uno de los impuestos a la renta por el alquiler de inmuebles y además está evadiendo el impuesto al valor agregado? La tasa del 10, la tasa del 5 para los alquileres, todo esto y mucho más gracias a Paraguay TV HD Digital, que nos permite estar con ustedes 4 veces a la semana. Y vamos a repetir este programa y por supuesto también a través de nuestro canal YouTube. Queremos agradecer por supuesto a las demás empresas auspiciantes que fueron anunciadas al inicio y también a FOTRIEM, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Educación de Posgrado, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio, Power Ford, el éxito físico en pocos minutos. Y no se olvide que ingresando a nuestra página web ruotti.com.py puede descargar gratuitamente el índice de nuestras obras. ¿Sabe que le hemos preparado una revista especial sobre este tema? Una revista que lo actualizamos para usted y que lo puede pedir a través de nuestra página web con un costo muy, pero muy bajo. Y queremos recordarles también que den me gusta a Educación Tributaria Paso a Paso y cualquier sugerencia de los temas que quieren que traten lo podrán hacer a través de nuestra fanpage en YouTube. Ustedes ponen ahí, doctora, quiero que trate tal o cual tema, tengo tal problema con mi inquilino y lo vamos a ir analizando aquí en su programa Educación Tributaria Paso a Paso. 9 años en tu pantalla, ¿pueden creer ustedes? 9 años. Y resulta que si analizamos uno de los sectores que más podría haber una evasión tributaria y que parece tan normal no pagar, es el tema de los alquileres de inmuebles. Pero esto se va complicando con la renta personal y con el IVA, porque todo esto viene junto y las personas físicas, sobre todo, deben justificar de dónde han sacado el dinero. Y a propósito, si aún no tiene nuestro libro Liquidando el IRP o Controlando su liquidación, ahí también hacemos algunas consideraciones de lo que podría suceder si usted alquila inmuebles y no está inscrito. Pero empecemos ya a analizar este tema. En primer lugar, hay una gran reforma del IVA a partir del año 2014. Desde el 1 de enero y en varios programas hemos analizado el problema del cambio de las tasas en el IVA. Y a partir del 1 de enero del 2014, ya hace casi un año y un poco más, todos los servicios de alquileres de cosas muebles están grabadas a la tasa del 10%. Ejemplo, si yo alquilo videos, si yo alquilo homenajes, si voy a Villa Jardín y alquilo los homenajes que necesito para mi evento, si alquilo mi auto, yo puedo también como persona física dar en alquiler mi auto, aviones o por ejemplo equipos informáticos bajo el sistema de leasing. Eso, si es cosa mueble,
está gravada a la tasa del 10%. Ahora, veamos qué pasa con los inmuebles. Y ahí también hubo cambios a partir de enero del 2014, porque en alquiler de inmuebles tenemos que separar lo que es el alquiler propiamente dicho, que es el que está gravado a la tasa del 5%, y decimos que es con entrega de la propiedad. Es decir, el alquiler que estamos acostumbrados, yo alquilo mi casa, le dejo entrar a usted a mi casa, usted toma posesión de mi casa y usa la casa y me deja permitir a mí, si lo dice el contrato, ingresar para ver cómo están las condiciones de mi propiedad. Ese es el alquiler verdadero. Ese sigue estando gravado a la tasa del 5%. Pero hay confusiones, como por ejemplo, si voy a alquilar este salón donde estamos grabando, si voy a alquilar el garage de mi casa y lo voy a hacer un lugar de oficina o lo voy a hacer un lugar comercial. O, por ejemplo, si me voy a alquilar una cancha de fútbol, ahí eso, como lo dice la nueva reglamentación, es 10%, está gravado a la tasa del 10% porque se trata de servicios, como serían canchas de fútbol, arrendamientos parciales, etc. Y ahí empezó la discusión que en algunos de los programas ya habíamos visto. Y en el manual impositivo del IVA, que recomendamos este libro porque está totalmente actualizado recientemente, tratamos justamente este tema. Pero, ¿cuándo es alquiler a la tasa del 5%? ¿Cuándo es cesión de uso de bienes? Porque en realidad el Código Civil dice que el alquiler es una cesión de uso de bienes y cuándo es un servicio. Y en el arrendamiento de inmuebles se presenta este problema porque muebles, dijimos, todo es a la tasa del 10%. Y miremos estas láminas. El arrendamiento de inmuebles, y acá tenemos que aclarar, el verdadero, el que yo le entrego a otra persona, la propiedad para su uso. Yo no puedo entrar en el local y le entrego, la ley habla, le entrego el 100% de la propiedad. Dice alquiler total, ese está gravado a la tasa del 10% y lo dice el artículo 91, inciso A de la ley, y el decreto reglamentario, que es justamente en el cual el manual impositivo del IVA con el cuestionario fuimos analizando uno a uno. Pero luego está la cesión de uso o la utilización de parte de un inmueble, como por ejemplo para diversas actividades, canchas de fútbol, salones de eventos, auditorios. Eso ya no es alquiler. Aunque tengamos un lindo contrato que diga alquiler de cancha de fútbol, alquiler de salón, a los efectos tributarios, eso es un servicio. Y los servicios, la mayoría, están gravados a la tasa del 10%. Y esto claramente lo dice el artículo 31 del decreto reglamentario. Ahora, vamos a ver el intermedio. Un lugar grande como un shopping, en donde puede haber lugares para góndolas, en donde puedo alquilar un espacio para que sea mi propiedad y tiene una cuenta corriente catastral diferente, o en donde puedo simplemente, me pueden dar un servicio para poner una expendidora de bebidas. En ese caso, miremos lo que dice el artículo 31. La utilización de espacios de inmuebles para salones comerciales dentro de los shopping, galerías, paseos y similares, salvo que cuente cada local con una cuenta corriente propia. Y para eso hay que hacer el reglamento de copropiedad y administración y el fraccionamiento de las propiedades horizontales, es servicio. Entonces, mucho cuidado,
porque en los shopping o pueden ser dúplex o pueden ser casas en donde se alquila un lugar, si no tiene una cuenta corriente catastral, sería servicio de acuerdo a lo que dice el artículo 31 del decreto 10.030 del año 2013, que rigió desde el 1 de enero del 2014. Pero ahí hay un problema. Una cosa dice la ley, una cosa dice el decreto reglamentario. La ley no me distingue alquiler total o alquiler parcial. La ley no me dice que tiene que tener una cuenta corriente catastral, y para eso usted podrá leer con mayor extensión, porque lastimosamente en televisión no nos da el tiempo, justamente estas obras que estamos mencionando. Y luego tenemos la utilización de espacios dentro de un inmueble, como por ejemplo para poner un cartel, para poner un cajero automático. Eso sí, por supuesto, sería servicio y estaría grabado a la tasa del 10%. Entonces, aquí tenemos diferentes tasas. Ahora, hay casos que las personas físicas pueden decir: yo no soy contribuyente ni de IVA, ni soy contribuyente de ningún impuesto a la renta por el alquiler de inmuebles, pero son muy, pero muy pocos casos. Y sabe usted, inquilino, que si usted no le exige la factura al propietario del inmueble o no tiene la constancia de que él cumple estos poquísimos casos y no está inscrito en uno de los impuestos que vamos a ver a la vuelta del corte, también usted es responsable, porque no solamente está obligado a expedir factura el contribuyente que cumple con los requisitos, y ahora vamos a ver cuando usted, que alquila una parte de su inmueble, está obligado a inscribirse en un impuesto a la renta, también usted como inquilino necesita esa factura. Debe exigir la factura y no simplemente decir: no, mejor así me sale más barato el alquiler, pago menos de 5% menos, que es el IVA, lo que supuestamente le cobraría de menos. No es así, y las implicancias tributarias de esto vamos a ver a la vuelta del corte, aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. PowerForm, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto: menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales.
Continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso, hablando de las responsabilidades tributarias de los que alquilan inmuebles. Y sabe usted que si no legaliza su situación porque está alquilando algún inmueble, está teniendo dos tipos de contingencias impositivas. Eso representa dos tipos de impuestos que está evadiendo, no está cumpliendo con su obligación, y la administración tributaria le podrá reclamar por 5 años, 6 años y presumir hasta el precio del alquiler si usted no cuenta con los documentos. Por eso hoy aquí vamos a ver justamente cómo hacer para pagar lo justo, para pagar lo menos posible, para hacer un planeamiento tributario bien estratégico, cumplir con nuestras obligaciones para exigir nuestros derechos. Y tenemos en pantalla que los impuestos que se pagan por alquilar inmuebles, que se considera una actividad comercial, no una actividad personal, pueden ser 3. El impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios, que lo llamamos IRASIS, que lo tienen que pagar todas las sociedades. No importa que la sociedad tenga un inmueble o 2, ni cuántos alquilen, todas. Y las personas físicas, condominios o sucesiones indivisas que tengan 2 inmuebles y uno de ellos alquilen, que vamos a ver que es la condición para las personas físicas, si el alquiler durante el año va a ser más de 500 millones de guaraníes. En este caso ya es un porcentaje importante. La mayoría de los que alquilan inmuebles, y ahí vamos a recomendar que se inscriba en esa categoría, lo hacen en la renta del pequeño contribuyente. Y es lo ideal, como lo vamos a demostrar, para que usted legalice sus alquileres, pero debe ser persona física, condominio o sucesión indivisa, y sus alquileres durante el año no pueden superar la suma de 500 millones de guaraníes al año y tiene un costo impositivo bajísimo. Vamos a ver cuánto le saldría a alquilar. Y desde este año también, mejor dicho, desde el año pasado, 2014, con las modificaciones del IRAGRO, si usted alquila inmuebles rurales, ya sea para pastoreo, para cría, para cultivo de cualquier tipo de flores, frutas, hortalizas, para lo que sea, eso no está grabado ya directamente por IRASIS, sino está grabado, como lo tenemos en pantalla, por renta agropecuaria, que serían sociedades o personas físicas que alquilan inmuebles rurales. Y vimos que, además de eso, se tiene que pagar la tasa del IVA. Hablamos la tasa del 5% si es el alquiler total o la tasa del 10% si en realidad no es alquiler y es una cesión de uso de parte de inmuebles que se considera como un servicio. Ahora, mucha gente me dice, ¿pero por qué no pago renta personal? Yo tengo un solo inmueble, ya estoy inscrito en renta personal, leí el libro Liquidando el IRP o Controlando su liquidación y acá claramente me dice que no puedo pagar renta personal por alquiler de inmuebles. ¿Por qué? Y sensiblemente porque cada tipo de impuesto a la renta tiene su categoría y la renta personal es para actividades personales y el alquiler de inmuebles no es una actividad personal, sino es una actividad empresarial. Y vemos en pantalla que si alquilan inmuebles, las sociedades en general simplemente tienen que inscribirse en IRASIS, renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios. Y vamos a ver después que es un mal negocio pasar todos los inmuebles a nombre de una sociedad anónima para que no me incida la renta personal o para no aparecer.
porque ahí pagaría mucho, mucho, mucho más impuesto, que lo vamos a ver ya en las siguientes láminas. Pero si soy una persona física, condominio o sucesiones indivisas, la obligación de estar inscrita en uno de los 3 impuestos a la renta que acabamos de ver, IRASIS, renta del pequeño contribuyente, o renta agropecuaria, IRAGRO, se da, lean muy bien esta lámina, si se tiene más de un inmueble en todo el territorio de la República y por lo menos uno de ellos se alquila. Esto se conoce con el nombre de criterio de habitualidad para ser contribuyente de la renta personal. Y acá la gente confunde porque dice, sí, yo tengo un terreno baldío, tengo un departamento y tengo una casa. Eso no son 2 inmuebles. Y alquilo uno solo. No es alquilar un inmueble. No se trata de ser propietarios de 2 casas. Se suman los terrenos baldíos, los departamentos, incluso distintas edificaciones en un mismo terreno. Por eso, si alquilo un dúplex o alquilo un edificio, por expresa disposición de la ley y sus reglamentaciones, son arrendamientos de varios locales y debe estar inscrita en el IVA y también en la renta empresarial, y como vemos le vamos a recomendar la renta al pequeño contribuyente. También se dan casos de tener una sola casa, pero se van alquilando piezas o salones. Lo mismo se debe inscribir porque esos se van considerando diferentes alquileres. Y quiero leerles el artículo 2 de la Ley 125 que dice: se encuentra grabado el arrendamiento de bienes inmuebles siempre que el arrendador sea propietario de más de un inmueble. Y si usted no está viendo ahí, dice, pero yo no sabía, yo tengo un solo inmueble que alquilo y pensé que era 2 inmuebles que alquilaba. Le recomendamos que justamente vaya solucionando estos problemas. Y ahí viene a los efectos de esta disposición las unidades o departamentos integrantes de las propiedades legisladas en el Código Civil como propiedad por piso o departamentos son inmuebles independientes. Es decir, si yo construyo dúplex, eso también son inmuebles independientes y deben tener una cuenta corriente catastral independiente. Y justamente uno de nuestros televidentes nos mandó esta consulta a través de nuestro Facebook. Y si solamente alquilo 500,000 por mes, ¿puedo dejar de inscribirme y dar un recibo común por el pago del alquiler? Y la verdad es que no. Está incumpliendo con su obligación. Porque para ser contribuyente por el alquiler, no importa por cuánto alquila sus inmuebles. Puede ser que alquile por 500,000 guaraníes, puede ser que alquile por 1.000.000 de guaraníes, pero si tiene 2 inmuebles y uno de ellos alquila, debe inscribirse en una categoría. Reiteramos y leemos con usted esta lámina. Por ser propietario de un inmueble y alquilar uno de ellos, o tener una casa y diferentes piezas o salones, tiene que pagar el impuesto a la renta. No puede emitir recibo común. Tiene que facturar. Y ahí recomendamos muy bien que se ponga claramente cómo es el monto del canon de arrendamiento, si incluye el IVA o no incluye IVA. Tampoco puede decir, no me inscribo y declaro como renta personal, porque eso no es una actividad personal. Por eso, ¿qué pasa si alquilo el garaje de mi casa para un negocio?
Y si tiene 2 inmuebles y él alquila el garaje de su casa, ese ya es el primer alquiler, debe inscribirse. ¿Qué pasa si dentro de mi oficina le alquilo una parte a otro profesional? Eso debe inscribirse en concepto de alquiler de inmuebles, pero el IVA va a ser la tasa del 10%. Lo mismo si alquila el garaje de su casa para un negocio y no tiene una cuenta corriente diferente o tiene que entrar por un mismo lugar común, eso en realidad técnicamente no es alquiler, sino es un servicio. Va a pagar el impuesto a la renta como alquiler de inmuebles, pero el IVA a la tasa del 10%. Y fíjense esta pregunta, desde hace mucho tiempo alquilo 2 inmuebles, pero mi inquilino no me pide la factura. ¿Por qué tendría que inscribirme ahora? Y como le habíamos dicho justamente, la renta personal hace que las personas físicas deban justificar de dónde sacó la plata. Por otro lado, la inscripción en el RUC es sumamente importante porque el inquilino querrá la factura para poder deducir el agua, para poder deducir la luz que paga, para poder deducir las expensas comunes. Esos van a venir a nombre del propietario, pero el inquilino, si cuenta con el recibo, con el contrato de alquiler y la factura correspondiente, va a poder deducir. Además, ¿cree usted que la administración tributaria no se puede dar cuenta de que usted está alquilando un inmueble? Porque directamente el propietario dice, o el inquilino dice, mejor no quiero factura. A la vuelta del corte le vamos a dar algunos datos, cómo la administración tributaria podría darse cuenta de que usted tiene 2 inmuebles, uno de ellos alquila o más inmuebles y alquila varios y no está inscrito en la renta del pequeño contribuyente y no está facturando el alquiler con IVA. Todo esto y mucho más, seguimos aquí en Educación Tributaria paso a paso. Y no olvide, usted podrá bajar estas láminas aquí en nuestra página web www.ruoti.com.py y podrá ver las veces que quiera este y los demás programas a través de nuestro canal YouTube. Y ahora sí, vamos al corte. Donne-moi ton cœur, Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras.
Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso, conociendo nuestras obligaciones como propietarios de inmuebles que alquilamos, ya sea una parte, ya sea un dúplex, ya sea una casa, ya sea un terreno baldío, o damos, por ejemplo, para que se ponga un letrero en nuestro jardín o en nuestra pared. Hay que atender muy bien porque siempre pensamos que el otro es un evasor. Pero evasor es aquel que, si se dan las características para pagar un impuesto, no está inscrito y no paga, tiene un problema por 5 años. En realidad la subsecretaría dice por 6 años. Y ahí, si usted no está inscrito, la ley, la última parte de la ley dice, si no está inscrito, no tenés contrato, yo puedo presumir que vos estás alquilando ese inmueble por ciertos indicios. Ejemplo, ¿cómo podría saber? Municipalidad de Asunción, directamente sale que Nora Ruotti tiene 6 casas en Asunción. Municipalidad de Luque, sale que Nora Ruotti tiene 2 inmuebles en Luque. Las municipalidades cruzan los datos entre sí y es muy fácil que la Subsecretaría de Estado de Tributación sepa cuántos inmuebles usted tiene. Si tengo en mi poder, soy propietaria, yo como persona física, de 10 inmuebles, 3 casas y 2 dúplex y 5 terrenos vacíos o baldíos, ¿cree usted que no es fácil que la SEP descubra? ¿Cómo? Ejemplo, puede pedir a los servicios básicos, agua, luz, electricidad, el consumo. Si se consume es porque alguien ahí está viviendo. Ahí directamente se podría hacer una verificación y en ese caso se va a presumir un alquiler que va a estar de acuerdo al precio de mercado y se tendrá que pagar IVA y renta en forma retrasada con los intereses de demora más la defraudación, que habíamos hablado en otros programas. La primera vez es del 100%, la segunda vez es 300%. Es decir, mucho es el riesgo que usted corre impositivamente, comercialmente, porque si comercialmente no tiene el contrato y no tiene la factura, después, ¿cómo va a demandar, por ejemplo, por el alquiler de inmuebles? Usted mismo se estaría delatando que no cumplió con sus obligaciones. Entonces, muchas son las formas que la subsecretaría, a través de controles cruzados, no es que la subsecretaría va a ir a visitarle. Y recuerde usted por qué la subsecretaría o los funcionarios podrían tener el interés en controlarle. ¿No recuerda por qué? Porque ellos se reparten el 50% de las multas. Si yo le digo a usted, ¿qué te parece si vos en la zona cerca de tu casa me mirás cuántos propietarios de inmuebles no están pagando alquiler de inmuebles y verdaderamente es otra persona la que está viviendo en ese alquiler y vamos miti con las multas, nos haríamos millonarios rápido? Entonces, es fácil controlar y hay un interés. Entonces, ¿por qué tendría que inscribirme ahora? Primero, porque los controles cruzados son mucho más fuertes. Segundo, porque con la renta personal, con la ley de lavado de dinero y otras disposiciones, usted como persona física debe justificar de dónde ha sacado el dinero. Y, por supuesto, también porque es una obligación. ¿Y cuánto es el costo? Usted puede creer que le vamos a recomendar que se inscriba en la renta del pequeño contribuyente y solamente tendrá un costo impositivo del 3%. Usted correría un riesgo enorme, 300% de defraudación, más multas, intereses y recargo por 5 años. Más 6, más el IVA que dejó de cobrarle a su inquilino, correría ese riesgo. ¿No es mejor tener un lindo contrato de alquiler como el que preparamos en nuestra revista, una
inscripción en la renta del pequeño contribuyente y recuerde que el IVA no es un costo para usted inquilino, perdón, para usted propietario, porque el IVA lo debe pagar el inquilino. Entonces, y si ahora quiero legalizarme, ¿cuál es mi opción? ¿Qué hago? La respuesta lo tenemos en este material que preparamos, como les dije específicamente. Inscríbase como contribuyente de la renta del pequeño contribuyente que podrá alquilar inmuebles hasta 500 millones de guaraníes al año y tendrá un costo impositivo del 3%. Con 3% estará libre de contingencia alguna. Atención, hay un rubro, actividad económica principal o secundaria, que es el código 701006, que es alquiler de inmuebles. En ese código debe inscribirse. Y si usted ya es contribuyente de IVA, lo que va a hacer es dar una actividad especial, una actividad secundaria. Por eso, le recomendamos inscribirse en la renta al pequeño contribuyente y debe hacerlo y tiene la obligación si posee más de un inmueble en todo el territorio de la República y uno de ellos alquila. Y si esos inmuebles no superan un año, el alquiler del inmueble, no los inmuebles, el alquiler del inmueble no supera los 500 millones de guaraníes. Y si todavía me dice, ay doctora, pero usted sabe lo que es presentar el IVA cada mes, yo soy contribuyente de renta personal, ya tengo que presentar contribuyente de renta personal, IVA. Hay dos regímenes, incluso está el régimen general, que es mes a mes, que si usted es contribuyente de IVA por prestación de servicios personales o como director de una empresa, se van a juntar todos los IVA, débitos y créditos y es costo cero para usted inquilino. Y el régimen simplificado. En este régimen simplificado es una liquidación semestral. Cada 6 meses va a presentar el IVA y en este caso hay un IVA presunto del 7,3%. Perdón, la gran ventaja de esto, que no es semestral, es anual. La gran ventaja de esto es que se liquida anualmente, es decir, una sola vez por año. Por eso, que si es contribuyente solamente por alquiler de inmuebles, un funcionario público, por ejemplo, que no es contribuyente de IVA, le recomendamos este régimen simplificado, que aquí tenemos las particularidades. La liquidación del IVA es anual. Se puede emitir boletas de venta o ticket, no se va a devolver el IVA ni en caso de clausura ni los demás y en realidad no va a arrastrar crédito, saldo, crédito y débito porque hay un IVA presunto y eso simplemente va a abonar el 7,3%. Va a pagar un poquitito más de IVA, pero no va a tener que presentar mes a mes las declaraciones. Y recuerde que si no presenta las declaraciones, tiene las multas y los recargos correspondientes. Ahora, si es contribuyente de IVA, sí va a tener que liquidar por el régimen mensual y al presentar su liquidación de IVA, va a presentar también su liquidación del IVA de alquiler de inmuebles. En ese momento va a presentar el IVA de alquiler de inmuebles. Y 3% nomás es 3% incluso es lo máximo que puede ser, porque en realidad la liquidación de la renta del pequeño contribuyente para el alquiler de inmuebles se realiza bajo un doble régimen. Primero hago la diferencia entre todos mis ingresos provenientes del alquiler de inmuebles y los egresos, excluyendo el IVA, y ahí me va a dar una ganancia. Y normalmente mi ganancia es bien grande, porque ¿qué gastos tengo cuando yo alquilo mi inmueble? Los gastos normalmente los paga el inquilino. Pero la renta presunta es, el fisco me da la ventaja que dice que gasto 70%.
y solamente gano el 30%. Y siendo la tasa del 10, 30 por 10 da 3% directo de costo impositivo. Es justamente lo que se paga, 3% directo. Y recuerde que la tasa que le cobra al inquilino va a ser del 5% del IVA y va a tener que asumir un pequeño costo del 7,3% en el caso de que sea el IVA bajo el régimen anual. Esas son es una muy buena opción. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte vemos cuáles serían las obligaciones que tendría usted como persona física en el caso que alquile inmuebles para ver si está cumpliendo y sobre todo algunas recomendaciones de cómo negociar bien el contrato, cuándo hay que pagar el IVA, en qué momento se debe justamente facturar? A la vuelta del corte, esto y mucho más aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Donne-moi ton cœur, nanana. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruotti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Muy bien, y volvemos aquí en Educación Tributaria paso a paso, hablando de nuestras obligaciones como propietarios de inmuebles que alquilamos algunos inmuebles, ya sea una casa, ya sea un terreno baldío, y también como inquilinos que debemos contar con la factura correspondiente. Y una de las preguntas que nos llegó a través de nuestro Facebook es justamente lo que dice esta. Si no estoy inscrito en el IVA, porque trabajo en forma dependiente y aporto a una caja, ¿qué régimen del IVA elijo? Bueno, por razones económicas sería el IVA régimen general a la tasa del 5%. Pero por razones de simplicidad, voy a presentar una sola vez, es demasiado poca la diferencia, 7,3%, prefiero esa. Por razones administrativas, tengo que presentar 12 declaraciones por ese pequeño porcentaje de diferencia. Por eso, el régimen simplificado, una sola declaración jurada al año. Ahora, mucho cuidado con el monto del canon de alquiler. Y nos suelen preguntar, ¿el alquiler incluye el IVA? Y ahí es donde se creó cierta confusión
con las reglamentaciones del IVA porque dicen que todos los precios se deberán ofertar con IVA incluido, pero dice que tienen que ser sin IVA. En realidad, lo que importa es lo que está escrito en el contrato. Por eso, mucha atención al redactar el contrato. Se debe especificar bien en el contrato. Si nada se dice, si yo te digo, te voy a alquilar mi propiedad a 1,5 millones de guaraníes, si nada se dice y no te digo IVA incluido, a ese canon del alquiler se debe agregar el IVA. 5% si es alquiler de la totalidad de un inmueble y 10% si es cesión de usos de espacios dentro de un mismo inmueble. Si el contrato dice es IVA incluido, es IVA incluido. Si el contrato dice más IVA, se dice lo que dice el contrato. Por eso es muy importante. Ahora, resulta que a veces el contrato el precio, el canon de arrendamiento, está formado por diferentes conceptos. Puedo pagar un monto fijo, más una tasa de interés por mora, más ciertos gastos, etc. Y acá es importante saber, porque la gente confunde mucho cuando hay una financiación y estamos hablando de un interés financiero o cuando simplemente hay una penalidad por no cumplir el contrato, el pago a plazo. Por eso, en estas láminas tenemos, si en el contrato de alquiler o cesión de espacios se establecen cláusulas moratorias, ¿a qué tasa se paga? Y acá es sencillo. Usamos la teoría de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si es el alquiler de una vivienda, de un lugar donde no es simplemente un espacio, al canon de arrendamiento, al interés punitorio, le va a seguir la misma tasa que al alquiler, el 5%. Pero si es el alquiler de un espacio público o una oficina compartida, que en realidad son servicios, le va a seguir al monto de la cláusula punitoria la tasa del 10%. Uno de los problemas que se presenta al alquilar inmuebles, y esa es una de las razones por las cuales muchas personas no quieren inscribirse, es qué pasa si mi inquilino no me paga el alquiler. Ejemplo, ¿qué pasa si el alquiler dice que se paga del 1 al 10 de cada mes por mes adelantado y el inquilino no me pagó? De acuerdo al elemento temporal de la obligación del IVA, si hay una cláusula que dice el alquiler se paga del 1 al 10 de cada mes, el 10 de cada mes yo debo facturar, o el día que me dice el contrato del vencimiento del plazo para el pago del canon de arrendamiento, aun cuando el inquilino no me pagó. Y tendré que ingresar ese IVA, aun cuando el inquilino no me pagó, en el mes siguiente. Yo no puedo hoy poner por el contrato de alquiler correspondiente al mes de enero, febrero, marzo del 2015, cuando estamos en julio. Ahí yo ya estoy atrasado y el alquiler de enero, febrero, marzo debía facturar en uno de estos momentos. Y acá es donde se da el problema, porque en el caso de servicios, como lo es el tema del alquiler de inmuebles, el nacimiento de la obligación de facturar el IVA y de ingresar ese IVA al fisco se da en el momento de la emisión del comprobante de venta correspondiente, comprobante de la factura por la prestación de servicio, de la percepción del importe total o parcial, si yo voy a recibir parte del alquiler, debería facturar, y aquí está con nuestra estrellita, o el vencimiento del plazo para el pago o de la
finalización del mismo, lo que fuere anterior. Entonces, aquí está el problema. Si tengo mi contrato, dice, el vencimiento del plazo para el pago es el 10 de julio por el alquiler correspondiente al mes de julio, que se paga por adelantado, el 10, el día del vencimiento, yo tengo que emitir la factura. Y otra de las cuestiones que nos preguntaban también y que está aquí en nuestro material de renta personal, el alquiler, ¿se suma para el rango no incidido de la renta personal? No, porque como bien lo vimos, el alquiler es una renta empresarial y no es una renta personal. Otra de las preguntas de documentación. ¿Puedo documentar el cobro del alquiler mediante un recibo especial? ¿Hacer un recibo común? No, tiene que necesariamente contar con la factura. Y acá viene la famosa pregunta de la autofactura. Todo queremos solucionar o con la nota de débito o crédito o con la autofactura. Y resulta que la autofactura no se puede utilizar si es que existe una obligación de inscribirse. Y si el propietario no me quiere dar una factura, ¿puedo hacerle firmar una autofactura? Y es muy difícil que el propietario se encuentre habilitado por la Subsecretaría de Estado de Tributación para firmar la autofactura por el alquiler de inmuebles. Solamente si el propietario tiene un solo inmueble en toda la República del Paraguay y ese único inmueble lo alquila a un valor inferior a un salario mínimo, podría firmar la autofactura. Pero la autofactura no es simplemente que uno firma, tiene que sacar la constancia de no ser contribuyente, tiene que hacerle firmar una constancia por la presente manifiesto que yo no estoy obligado a inscribirme en alquiler de inmuebles porque tengo un solo inmueble en toda la República del Paraguay y ese inmueble no alcanza un salario mínimo. Con todo eso, más la constancia de no ser contribuyente, más la fotocopia de la cédula de identidad, más todos los documentos, recién podrá expedir, hacerle firmar la autofactura. Por eso que normalmente en alquiler de inmuebles no hay autofactura. Y fíjese que usted tiene, inquilino, la obligación de solicitar la expedición de ese documento y el propietario tiene la obligación de expedir ese propio documento. No es que simplemente le dice, ah, no, pero entonces te va a salir más caro el alquiler. Y nos preguntaban también si ese contrato de alquiler tiene que escribirse en alguna parte. A los efectos tributarios, no. Lo que tiene que estar inscrito la persona física o la sociedad que alquila inmuebles y se da para las personas físicas ese criterio de habitualidad que hablábamos. Pero el contrato no se inscribe en ningún lugar. Sin embargo, si se tratan contratos largos, se recomienda su inscripción en la Dirección de los Registros Públicos porque en ese caso, si se vende el inmueble, el propietario deberá respetar las cláusulas, el plazo del contrato. Entonces, no a los efectos tributarios, pero si vamos a hacer un contrato por 4 años o por 5 años, porque yo voy a hacer mejoras, entonces ahí sí se recomienda. Ahora, una de las cuestiones que nos preguntan también, ¿qué pasa si mi inmueble pase a nombre de una sociedad y la sociedad es la que alquila? Hizo un mal planeamiento tributario. Porque resulta que si la propiedad la alquila una sociedad, ya debe pagar por resultado contable e IRASIS. No renta al pequeño contribuyente, sino IRASIS por resultado contable. Entonces, no le conviene. Por eso, es importante realizar un planeamiento tributario antes de tomar ciertas decisiones. No se decida simplemente decir, paso todo a nombre de una sociedad o no, porque cada acto tiene una consecuencia. Si es una persona física,
es mucho mejor porque no requiere llevar contabilidad, porque los montos a pagar son menores, porque la rentabilidad es menor. Por eso justamente invitamos de nuevo a los profesionales, abogados y a los escribanos a unirse a nuestro segundo grupo de expertos en contratos laborales, contratos comerciales, contratos societarios y su incidencia tributaria que estamos desarrollando aquí en nuestras clases a través de Fotrien. Lo pueden ver online y también estamos en Ciudad del Este. Lastimosamente, continuamos con muchas preguntas más. Una iglesia que alquila el salón parroquial, que paga. Tenemos muchas preguntas más, pero no lo podemos responder porque se acabó nuestro tiempo. Y una vez más, gracias a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla. Muy amable las chicas y los muchachos de Osvaldo Bucci. Y no olvide de ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py y descargar gratuitamente el índice de nuestras obras. Y si nos sigue en Educación Tributaria paso a paso, participará cada semana de los sorteos y a través de nuestro canal YouTube podrá ver las veces que quiera este y otros programas. Muchas gracias a Paraguay TV HD Digital por permitirnos estar aquí en tu pantalla 4 veces a la semana y gracias a ustedes que hace 9 años nos siguen apoyando aquí en Educación Tributaria paso a paso. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en tu pantalla, con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Logística Producciones.